Buenos días, mi nombre es Juan José Silva y hoy haré el análisis poetológico del poema Masa de César Vallejo. Con el fin de entender a mayor profundidad este poema, es preciso comprender su contextualización de la época en la que este poema fue realizado. Este poema fue parte de la etapa verdadera, la cual pertenece a la etapa revolucionaria que hace referencia a la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española se caracterizó por tener conflictos de carácter social y político. Este poema hace parte de la colección España, aparta de mí este cáliz, y en el cual se hacen presentes ideas marxistas que apoyan el bando republicano de la guerra. Es importante resaltar que estos rasgos marxistas únicamente se ven reflejados durante la etapa verdadera del autor, en conjunto con rasgos y tintes esperanzadores y de fe que diferencian esta etapa de otras presentadas en el pasado. Algunos conceptos importantes en este poema es la guerra, la cual se refleja desde el primer verso del poema, la esperanza, la cual se refleja durante las primeras 4 estrofas del poema, y la colectividad que se refleja desde el título del poema y que cada vez se va evidenciando más. En primera instancia, el asunto del poema se constituye en la esperanza proveniente de la masificación de un pueblo que lucha en contra de 3 factores. Estos son la muerte, el dolor y la falta de fe. Estos 3 conceptos conllevan a problemáticas sociales clásicas de un conflicto bélico como lo fue la Guerra Civil Española. Adicionalmente, la unión entre hombres que conlleva la fuerza entre ellos es el tema de este poema, es decir, la unión entre hombres incrementa la fuerza y el deseo de cambio de una situación, como será explicado en este poema, en este análisis. Durante la totalidad de desarrollo de este poema se ve reflejado en primera instancia 2 conceptos que son la guerra y la muerte. Estos 2 conceptos impactan en primera instancia al oyente lírico, ya que son conceptos que identifican las emociones provenientes de un conflicto. Es importante saber cuál es el hablante lírico de este poema. El hablante lírico es un observador de la situación que no es participante de este conflicto. Sin embargo, este hablante lírico tampoco es omnisciente, ya que cuenta desde su percepción los hechos, él cuenta lo que ve él y lo que nota desde su perspectiva. No es omnisciente porque no lo sabe todo, sino todo lo basa en sus observaciones. El oyente lírico es el conjunto de personas que no están inmersas tampoco directamente en el conflicto. Sin embargo, este conjunto de personas en algún momento se les ve afectados por la guerra, pero de una manera indirecta, no como los combatientes. El oyente lírico se ve afectado principalmente por los efectos de la guerra. Un ejemplo de esto puede ser como alguien que tiene un familiar en la guerra o es víctima de la masacre de la guerra, que no es un combatiente pero es afectado muy indirectamente. En el primer verso, en la primera estrofa del poema, se presenta la expresión hay entre signos de exclamación, los cuales sirven para intensificar el sentimiento. Desde el primer verso de este poema se hace referencia al dolor que hay en la guerra y que conlleva a los combatientes de esta. Hay un ámbito de guerra y dolor y en este se aprecia la conversación entre 2 combatientes. Hay una antítesis entre la vida y la muerte, ya que un combatiente y el otro le habla con tintes esperanzadores y con un fuerte ámbito emocional cuyo propósito era revivirlo. Esta conversación entre sus combatientes lleva a evidenciar el amor a la humanidad, el cual se refleja en un concepto insignificante desde la primera estrofa, ya que no cambia la situación debido a que el combatiente murió. En la primera estrofa hay presencia de un encabalgamiento
el cual otorga musicalidad y continuidad al tema de este poema. De esta manera los lectores pueden entender con mayor profundidad lo que está sucediendo y lo pueden sentir como si fuera propio. Adicionalmente, se hace uso de signos de exclamación, los cuales sirven como intensificadores del sentimiento. Como se dijo anteriormente, en la expresión hay, los signos de exclamación sirven para exaltar el sentimiento que se tiene y para que el lector lo perciba como propio. En la segunda estrofa se vuelve más evidente la aglomeración de las personas, ya que empieza a unirse los distintos hombres y empieza a mostrar que la unión del amor crea fortaleza. Hay un encabalgamiento que crea musicalidad, continuidad e induce a un mayor entendimiento, y la gente se va empezando a reunificar poco a poco. En el sexto verso se continúa el uso de signos de exclamación que intensifican el sentimiento, y esto es importante ya que se está teniendo como propósito principal intensificar el sentimiento al inicio del poema para que se pueda el lector apegar al poema y tratar de la situación que están viviendo en este caso los combatientes. En la tercera estrofa, durante el octavo verso, se hace repetición en pronombres numéricos de personas para transmitir la cantidad de personas. Entonces, ya que se está agrupando un buen número de personas, es necesario que el lector entienda, que el receptor entienda que ya se están juntando más personas, y por eso se usa la repetición en pronombres numéricos. En el noveno verso se genera impotencia por no poder acabar con la muerte. Aún así haya unificación en las masas, aún así ya se esté juntando hartas personas. Por eso sale la expresión del poema, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Tanto amor hace referencia a la unión de personas que ya empieza a ser un número importante, y no poder nada contra la muerte, que todavía no la pueden afrontar porque seguramente no son suficientes personas. En la cuarta estrofa se evidencia que la primera estrofa se repitió en el último verso de cada estrofa, pero el cadáver siguió muriendo. Esto genera un tiempo cíclico en la falencia de intentos de revivir al combatiente, y esto caracteriza el ritmo interior del poema. Aquí se evidencia la imposibilidad de solucionar problemáticas sociales reflejadas en la muerte del combatiente. Y es importante mostrar eso, ya que el humano tiende a mostrar incapacidad en solucionar problemas y mucha capacidad en generarlos e intensificarlos. Pero es importante mostrar la imposibilidad de solucionar problemáticas del hombre. Y usa como la frase siguió muriendo para hacer referencia a que por más de que pocas personas lo intenten, sigue muriendo, y que se tienen que unir más personas para resolver este problema. Se evidencia la perseverancia en la intensificación de la súplica por solucionar este problema de la manera con mayor anterioridad, más rápida posible. En la estrofa 5 se genera una conclusión en el tiempo cíclico de los hechos. Se usan marcadores de tiempo como todos, usado en el verso 14. Se evidencia una antítesis en el contraste de emociones entre las emociones, sentimientos triste y emocionado. Es importante resaltar que por primera vez en el poema se evidencia una palabra que demuestra el resultado de la esperanza o cumplir con esa esperanza, que es la palabra emocionado. Y pues triste siempre ha manifestado tristeza a lo largo del poema, sin acompañarla de negatividad, más bien positividad. Hay tintes esperanzadores ya que el cadáver revive. Entonces, al revivir el cadáver, se evidencia que la unión de los hombres generó algo muy importante.
ya que la muerte es algo irreversible, pero, pero la unión de los hombres demostró que puede hacer reversible algo irreversible. En otras palabras, la unión de los hombres hace una fuerza increíble que puede hacer prácticamente cualquier cosa. Al revivir el cadáver, este continúa su participación en la guerra. Y hay un cambio en la temática desesperanzadora del poema, ya que se sabe que la humanidad tiene el poder de cambiar su destino. Y se empiezan a generar oposiciones como la del segundo y el último verso. El título Masa abre las posibilidades al entendimiento de la aglomeración de personas que participaron en el texto. Masa se entiende, masa en el sentido de masificación se entiende a una gran cantidad de cosas de cosas de algún aspecto. En este caso, la masa hace referencia a la masificación de humanos. Entonces, entre más humanos, mayor unión y más fuerza. Entonces, el gran conjunto de personas que puede influir en la sucesión de un hecho hace referencia a la masificación. Entre más personas, mayor influencia pueden tener en algún hecho que se puede volver histórico. Y ahí está, y ahí se basa la descripción del título de Masa, que normalmente todo el poema se basa en el título. El temple ánimo del poema es esperanzador con respecto a las hostilidades existentes en el mundo, ya que existe una adversidad muy grande que es la muerte, y aún así, en una situación prácticamente irreversible, no se nota negatividad, sino más bien positividad, la esperanza de que haya un cambio, la esperanza de que el humano se una con otro humano y genere la masificación de personas para solucionar un problema que está afectando mucho a la sociedad. Como ya se dijo, se combatió a la muerte, y todo este proceso de combate a la muerte es acompañado de la intensificación de los sentimientos, que por más de que ya tenga un entendimiento de lo que se siente en cada parte del poema, la intensificación de los sentimientos por medio de signos y expresiones hace que el receptor viva como propios cada situación que pasa en el poema. La visión del mundo del poema es una visión del mundo positiva y esperanzadora, ya que, como lo he dicho anteriormente, nunca se evidencia negatividad, sino más bien se evidencia la creencia de que puede existir un cambio. Radica la fe en la unidad de los hombres. Esto es importante, ya que la unidad de los hombres es algo que se ve que no es algo muy común, pero radica la fe en la que los hombres se pueden unir. Y aunque expresa su desilusión con respecto a la realidad política y social que trae la Guerra Civil Española, termina con un tinte de belleza y resonancia por lo que pasó y por la situación y por cómo terminó la situación.